Doctora Gina, compañeros de la Cátedra de Derechos Humanos, tengan todos un cordial saludo. El día de hoy es para exponer unos conceptos previos y unas preguntas y respuestas sobre el cortometraje Violeta. Vamos a trabajar inicialmente el concepto de derecho internacional humanitario, que según Vinuesa, del año 1998, es el que se aplica durante el conflicto armado. Es en esencia un derecho de excepción. ¿Y por qué excepción? Porque el derecho internacional humanitario limita por razones humanitarias el derecho a utilizar métodos y medios de hacer la guerra. Protegen a las personas que pueden resultar afectados por el conflicto armado. Otro concepto que vamos a trabajar en ese trabajo es la población civil, que desde el punto de vista del protocolo adicional a los convenios de Ginebra, que trata sobre la protección a las víctimas de los conflictos armados, en el artículo 50 define que personas civiles cualquiera que no pertenezca a ningún tipo de fuerza armada que esté involucrada en el conflicto. Y la población civil comprende todas las personas civiles de un territorio y que gozarán de protección general contra los peligros de las operaciones militares. Esto también en el artículo 51 de este mismo protocolo. Conflicto armado, y que en Colombia se traduce desde carácter no internacional según el protocolo 2 de Ginebra, es aquel que se presenta en el interior de un país entre las fuerzas estatales, las fuerzas armadas estatales, contra las fuerzas armadas rebeldes. Aquí el derecho internacional humanitario opera de manera inmediata, desde el comienzo del conflicto armado, donde se tenga conocimiento como tal, y su observancia tiende a prevenir sufrimientos innecesarios, todo lo que es eventualmente todo lo que trae la guerra como tal. El artículo 51 es muy claro en su numeral 2 de indicar que dentro del conflicto armado quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia, que es lo que se ve como tal en este cortometraje. Básicamente, tratándose de una situación de la vida real, este contexto se va a manejar dentro de un núcleo familiar afectado, que está compuesto por Violeta, en este caso, que es madre y abuela, un hermano que se considera tío del señor Tío Naranja, dos hijas, Amarilla, una de 17 años, la otra de 19, y sus respectivos hijos Lila y Lila, un hijo de cada una de estas chicas. Estos conceptos entonces van a girar en torno sobre este núcleo familiar que hemos descrito aquí a continuación y con ello vamos a responder las preguntas planteadas para este taller. Continuando con el taller, responderemos cuáles infracciones al derecho internacional humanitario se observan en el cortometraje Violeta. Para entenderlo entonces, trabajando el tema de la familia y el núcleo como tal, decimos que para la familia la infracción fue el no reconocimiento de Violeta y su familia como población civil. No hubo respeto a la protección especial que se tenía derecho dentro del conflicto armado. O sea, estamos claros de que era parte de la población civil, como lo dice el artículo 50 del protocolo 1 de Ginebra. En cuanto a las amarillas, recibieron la afectación más fuerte de este caso. Por el contrario, estuvo el desplazamiento y desaparición forzada, utilizado como un impacto desproporcionado al conflicto armado, sufrieron del abuso sexual como arma de guerra y posteriormente el asesinato como estrategia de control coercitivo. Esta desaparición forzada la explica el Estatuto de Roma en su artículo 7 como la presión, detención o el secuestro de personas seguido de la negativa de admitir tal privación de la libertad o la información sobre su suerte o paradero de estas personas. Posteriormente tenemos el caso de Violeta, que tratando de buscar esa información, pues sufrió el desplazamiento forzado, una desintegración del grupo familiar y de su red de apoyo. Posteriormente sufre de persecución con retaliaciones y señalamientos por ambas partes del conflicto. Recordemos que en una parte del video trató de buscar ayuda por parte del Estado y no la recibió, fue desatendida completamente, y amenazas por parte del grupo rebelde que la amenazó
si continuaba buscando a sus hijas. La segunda pregunta: ¿cuáles principios del derecho internacional humanitario se violan? Hay que recordar que los principios de este derecho son los preceptos que se deben respetar al utilizar la fuerza dentro del conflicto armado. Vemos dos: principio de humanidad, porque no existió prioridad, ¿cierto?, frente a la protección de la familia. O sea, en ningún momento los excluyeron de tal problema. Inclusive lo que hicieron fue destruirlos, ¿no? Porque no tenían relación con el conflicto. O sea, la población civil no son combatientes, hay que dejar esta claridad. Y el principio de distinción, no hubo nuevamente la presión a la familia, pero lo que pasa es que aquí la amenaza se consolidó en forma de violencia como tal. Es lo que ocurre en esta parte. Entonces tenemos principio de humanidad, principio de distinción, no se respetaron dentro del cortometraje que tenemos en estudio. La siguiente pregunta consiste: ¿quiénes son las víctimas específicas en términos del derecho a las víctimas? Teniendo en cuenta la resolución 13.1989 de las Naciones Unidas, en su párrafo 8, tomado del Libro de Protección Jurídica Internacional de los Derechos Humanos durante los conflictos armados del 2011, son las personas que han sufrido un perjuicio a raíz de una conducta ilícita por violación de los derechos humanos o por infracción al derecho internacional humanitario. Incluye también a la familia inmediata o a las personas que hayan sufrido daños dentro del conflicto armado. Finalmente, ¿en qué consiste su reparación? Hay varios puntos: trato digno, acceso a los mecanismos de justicia dispuestos en la legislación nacional, pronta reparación del daño, procedimientos oficiales justos y accesibles, adecuación de procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas, informar a las víctimas de facultades y decisiones que se tomen dentro de los procesos judiciales que se adelantan, permitir que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y estudiadas, y la prestación asistencial durante todo el proceso judicial. En Colombia muchas de las normas ya tienen insertado este tipo de ayudas a las víctimas, tanto en el derecho penal, inclusive con la Jurisdicción Especial para Paz hay un capítulo especial para las víctimas, y que se ajustan obviamente al Protocolo 1 de Ginebra. Para cerrar, estoy aquí para mostrarles esta frase de José Martí para reflexionar en este trabajo: las guerras las deciden los hombres, las padecen sobre todo las mujeres y mueren indefensos los niños y las niñas, y las niñas son doblemente víctimas, como infancia y como mujeres. Muchas gracias por su atención.